¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la testificación? Sin el Espíritu Santo, el testimonio simplemente es estéril. Eso quiere decir que no puede producir fruto para vida eterna. Por esa razón, Jesús les ordenó a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de testificación. La pregunta aquí, queridos amigos, es ¿qué hace el Espíritu Santo para que la testificación sea efectiva? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver en nuestra lección número 5 cómo se testifica con el poder del Espíritu Santo. Y esta es la lección número 5 de la serie Hacer amigos para Dios. Bienvenidos. Vamos a orar y nos vamos directamente al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, pedimos tu bendición ahora. Por favor, enséñanos, muéstranos el camino de tal manera que podamos seguirlo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo que vamos a estudiar hoy se encuentra en Hechos capítulo 4 y versículo 31. Hechos capítulo 4 y versículo 31. La Biblia dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuchen, el contexto de esto es gente reunida, gente orando, gente buscando la voluntad de Dios. En el momento en que esto sucede, el resultado es que todos los que hicieron esto fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, que son llenos del Espíritu Santo? El resultado de ser lleno del Espíritu Santo, básicamente, de acuerdo a la Biblia, especialmente el libro de Hechos, es que nosotros hablamos de aquel que nos llenó. No es que hablamos en una lengua u otra lengua, en un ruido u otro ruido. Específicamente, y ustedes lo van a encontrar esto especialmente en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, el resultado, aparte de la transformación, obviamente, el resultado es que usted quiere hablar, que tú quieres hablar acerca del amor de Dios. Y eso, de acuerdo al versículo que hemos leído, Hechos 4:31, tiene que ver básicamente y siempre fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ya vimos que lo que quiere es habitar. ¿Para qué quiere habitar en nosotros? Vamos ahora sí a Hechos capítulo 1 y versículo 8 para entrar en nuestro estudio. Hechos 1 y 8. Esto es lo que la Biblia dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo está prometiendo algo a sus discípulos, y ese algo en realidad es alguien, el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ¿para qué vendrá el Espíritu Santo? El versículo 8 de Hechos 1 dice que se vendrá para dar testimonio. El Espíritu de Dios viene a los hijos de Dios, llena a los hijos de Dios para que ellos puedan hablar acerca de su Padre. Así que antes de irse, Jesús prometió que vendría un consolador. En griego este consolador es traducido del griego parakletos. Parakletos es alguien que se para junto a ti y camina contigo. Parakletos. Este consolador es el Espíritu Santo. Uno que nos ayudaría a realizar la misión que estaba por ser encomendada a nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a resumirlo básicamente, las funciones del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, número 1, acompaña, parakletos, ¿verdad? Acompaña. Número 2, capacita para dar testimonio. Nos acompaña, nos capacita para que podamos dar testimonio. Nos guía además en nuestras vidas, en nuestras actividades. También prepara los corazones de las personas a las cuales nosotros compartimos, con los cuales compartimos a Jesús. También nos da las palabras adecuadas para compartir. También convence a las personas a las cuales nosotros compartimos. Y ya veremos de quién es el trabajo de convencer, por cierto. Ahora ya vimos algo de eso, pero vamos a entrar en la palabra de Dios para que la Biblia nos enseñe quién es el encargado de convencer. También nos anima a testificar. Cuando una persona está llena del Espíritu, el resultado de eso es que yo quiero hablar de Dios. También el Espíritu Santo nos muestra las ocasiones propicias, cuando es el momento indicado para hablar.
También, obviamente, una de las funciones más grandes, si no la más grande del Espíritu Santo, es que revela a Jesucristo. Lo revela. Habla de Jesucristo. Por eso Jesús dijo que cuando el Espíritu de Dios venga, o sea entregado, o sea dado, será para levantar a Jesús. Lo que Jesús hizo fue levantar al Padre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para levantar al Hijo. Y además, el Espíritu lo que hace es moldearnos a la imagen de Jesucristo. El trabajo de una de las varias funciones del Espíritu Santo. Además de que del Espíritu Santo capacita, además de que nos llena para capacitarnos, también nos llega y nos llena para darnos crecimiento. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 47. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. El libro de los Hechos narra la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo por medio de aquellos que le permitieron obrar en sus vidas. En ocasiones las conversiones eran multitudinarias, de 3,000 o 5,000 personas. Imagínense, tantas personas que eran convertidas en un momento. Esto lo encuentran en la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41 y capítulo 4 de Hechos, versículo 4. 3,000, 5,000 personas que se entregaban a Dios eran añadidas a la iglesia al bautizarse. A veces incluso se convertían familias enteras. Esto también está en Hechos capítulo 10, versículos 44 y 48. A causa de este crecimiento supernatural increíble, se fundaban continuamente nuevas iglesias. Y esto se ve en Hechos 16 y versículo 5. El Espíritu de Dios llenaba de poder al mensajero y tocaba personalmente el corazón de cada una de las personas que escuchaba. El Espíritu de Dios entrega el mensaje al mensajero, transforma al mensajero y lo utiliza de tal manera que las palabras entregadas no son las palabras del mensajero, sino del Espíritu Santo. Pero no solamente ese es el trabajo del Espíritu Santo, sino que además trabaja en el receptor, en el recipiente, en la persona que recibe el mensaje. Para Dios, hay una realidad que tenemos que entender y comprender y aceptar. Es que para Dios, cada persona es importante. No hay una persona que sea menos importante que otra. No importa la educación, no importa el dinero, no importa las posesiones. Para Dios, cada persona es importante. Por eso fue que Jesucristo murió por todos y por cada uno de nosotros. Dios quiere que todos le conozcan y le acepten. Y te ha escogido a ti, querido amigo. Te ha escogido a ti, querida amiga, para hacer esta obra, que compartas a otros lo que Dios ha hecho contigo. De eso se trata toda la serie que estamos viendo ahora. Y esta es lección número 5. No solamente el Espíritu Santo capacita, no solamente el Espíritu Santo nos da crecimiento, sino que además nos fortalece y también nos guía. Miren lo que dice Hechos capítulo 16 y versículo 25. Hechos 16 y versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo era un hombre de Dios. Silas era su asistente, su acompañante. Ellos se pasaban la vida predicando la palabra de Dios. Y algunos pensamos que porque hemos entregado nuestra vida a Dios, entonces nada malo sucede. No. En este momento, en el versículo 16-25, Pablo y Silas están en la cárcel. Pero Dios permite que esto suceda a sus hijos porque tiene un plan mayor a los que sus hijos pueden imaginarse. Y de acuerdo a lo que leímos en el versículo 25, los presos estaban escuchando a los otros presos en la cárcel donde estaba Pablo y Silas, estaban escuchando lo que ellos estaban diciendo. La predicación del Evangelio, querido amigo, no se realiza sin dificultades. Tenemos que entender que las dificultades son parte de esta vida y en este lado de la eternidad, debido al pecado. Pero ahí es donde entra el trabajo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fortalece a sus siervos
como lo hizo con Esteban, por ejemplo, cuando él estaba a punto de ser apedreado, como lo hizo con Pablo y Silas en el capítulo 16 que acabamos de leer, y también en el capítulo 11, en el capítulo 7 y versículo 55. El Espíritu de Dios llega a sus hijos para fortalecerlos, para animarlos, para ayudarles a seguir caminando. El Espíritu de Dios actúa para derribar barreras o asegurar la unidad de la iglesia. Esto se ve en Hechos capítulo 11, versículo 15 y Hechos capítulo 15 y versículo 28 también. También el Espíritu de Dios es la guía, nos guía de forma sobrenatural. De esta manera el Espíritu de Dios abre y cierra puertas. Abre cuando las puertas necesitan ser abiertas. Cierra cuando las puertas necesitan ser cerradas. Hay muchas ocasiones en que hay puertas que necesitan ser cerradas porque no es el momento adecuado para que usted y yo entremos y hablemos de la palabra de Dios. Y esto lo hace para que nosotros seamos dirigidos a lugares donde es necesario testificar. De esta manera, el Evangelio pudo ser predicado en África y en Europa. Y esto también está en el libro de Hechos capítulo 8, versículos 26 al 28 y Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. El Espíritu Santo anhela llenarnos de poder. Él anhela llenarnos de poder porque sin este poder, nuestro testimonio no tiene poder. Y suena un poco obvio, pero básicamente es que si el Espíritu Santo no está con nosotros cuando nosotros testificamos, simplemente será movimiento de nuestras bocas y nada más. El Espíritu Santo nos llena entonces. Él quiere llenarnos de su poder, quiere fortalecernos, quiere enseñarnos, quiere guiarnos, quiere unificarnos y quiere enviarnos a la misión más importante del mundo. Una misión que te ha enviado a ti también. ¿Y cuál es esa misión? La misión es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. Esa es la misión importante, la misión única que el Señor te ha dado a ti, que me ha dado a mí, para que nosotros a través de lo que decimos y hacemos, las personas quieran saber de Jesucristo y entreguen sus vidas a Jesucristo. La solución para este mundo de conflicto. Además, el Espíritu no solamente capacita, no solamente fortalece, no solamente fortalece o guía, no solamente da crecimiento, también el Espíritu imparte la palabra. Miren lo que dice Hechos capítulo 4 y versículo 4. Hechos capítulo 4 y versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Noten, ellos escucharon la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, y porque escucharon esto, muchos de ellos creyeron. Y aquí está la clave. Recuerden que ya estudiamos en clases pasadas que primero, antes de creer, hay que conocer. Y para usted conocer, usted tiene que escuchar, ¿verdad? Entonces, escuchar, conocer, aceptar o rechazar, creer. Esos son los pasos normales del conocimiento. Al testificar, el Espíritu insta a los creyentes a basar su argumentación en la palabra de Dios. Nuestro testimonio tiene que ser basado en la palabra de Dios. Nuestro testimonio no va aparte de la palabra de Dios. Nuestro testimonio es la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios o básicamente lo que la palabra de Dios dice, la Biblia, ¿verdad? Déjenme darles algunos ejemplos acerca de esto para que entendamos lo que estamos tratando de decir. En Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21, Hechos 2, 14 al 21, encontramos a Pedro predicando, testificando. Cuando él hace esto, Pedro usó textos de Joel, del libro de Joel del Antiguo Testamento y de los Salmos que usted y yo conocemos en este discurso que él dio de Pentecostés, en el capítulo 2. Todo lo que él dice, o básicamente lo que él habla allí, está basado en el Antiguo Testamento, basado en la palabra, en las Escrituras. En Hechos capítulo 7, otro ejemplo, Esteban usó la historia de Israel en su discurso ante el Sanedrín. Lo que él habló bajo la inspiración del Espíritu Santo era básicamente lo que está escrito en la palabra. Otro ejemplo, Hechos capítulo 8 y versículos 35. Otro discípulo, Felipe, él comenzó en un versículo de Isaías
y recorrió toda la Biblia cuando le estaba enseñando al eunuco de la palabra de Dios. Y cuando él enseñaba la palabra de Dios, mostraba dónde estaba Jesucristo. Pero también este Felipe, cuando estaba dando testimonio, basaba lo que él estaba enseñando en la palabra de Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 3 es otro. Hechos 17, versículo 3. Pablo basaba sus discursos en la palabra de Dios. Lo que dice Pablo, y recuerden que Pablo es el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, o sea, es una persona que Dios utilizó mucho. Donde quiera que él iba, él abría una iglesia. Donde quiera que él iba, él hacía discípulos. Donde quiera que él iba, la palabra de Dios era predicada. Pero cuando él predicaba la palabra de Dios, cuando él daba su testimonio, en realidad esto era basado, fundamentado en la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios, queridos amigos, la Biblia, tiene poder. El poder que necesitamos tú y yo para testificar. Tiene poder. Y este poder es un poder que es capaz de cambiar vidas. Porque el Espíritu, y esta es la explicación, porque el Espíritu de Dios que inspiró a los autores de la Biblia es el mismo que toca el corazón de los lectores de la Biblia. La razón por la que hay poder en la palabra de Dios es porque es la espada viviente de Dios que corta nuestro corazón, que corta incluso los tuétanos y lo más interno nuestro, nos llega a lo más interno y hace esto porque el Espíritu de Dios se mueve en la palabra de Dios y por eso le llamamos la palabra viva de Dios. Además, el Espíritu de Dios transforma, capacita, anima, también hace... imparte la palabra de Dios, también nos guía, también nos da crecimiento, pero tenemos que incluir la transformación, porque el Espíritu de Dios no solamente está en nosotros o quiere llenarnos para que nosotros tengamos algo que decir o tengamos información. Lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros experimentemos, más allá de conocimiento o información, es que tú y yo experimentemos transformación. Miren lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6. 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado, cambiado en otro hombre. Transformación. El Espíritu Santo toma a las personas tal como son. Derriba sus prejuicios, transforma sus malos hábitos y las llena de la gracia y la verdad de Cristo. ¿Por qué tenemos que experimentar? ¿Por qué el mensajero tiene que experimentar transformación? Porque si el evangelio no tiene poder para cambiar para cambiar o transformar al mensajero, ¿cómo puede el mensajero decir que tiene poder para cambiar a otros si no lo ha cambiado él mismo? Entonces el evangelio tiene que empezar cambiando al mensajero de tal manera que haya evidencia en tu propia vida del poder del evangelio. El Espíritu Santo está involucrado en esto. El Espíritu Santo no hace distinción de hombre o mujer, o si es rico, o si es pobre, o si es culto, o si es inculto. El Espíritu de Dios quiere alcanzar a todos por igual. Por ejemplo, el Espíritu de Dios llegó a una mujer llamada Lidia. Ella era vendedora de púrpura. Eso se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Él llegó a Lidia, la encontró de una manera y la transformó. Llega también un esclavo. Esto se encuentra en Filemón 10. Él llega un esclavo, el nombre del esclavo es Onésimo y lo transforma. Llegó a un gobernador romano de nombre Sergio en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12 y lo transforma. Llega a un Areopagita en Hechos capítulo 17 y versículo 34 y lo transforma. Su nombre es Dionisio, por cierto. Su poder no ha cambiado. Transformó a Lidia, transformó a Onésimo, transformó a Sergio, transformó a Dionisio. Y cuando vemos estos nombres, son nombres del pasado, nombres del Nuevo Testamento. Algunos podrían decir, pero eso fue antes, ya no hay eso. No. El poder del Espíritu de Dios no ha cambiado, no se ha cortado, no se ha minimizado. Porque Él sigue trabajando hoy, Él sigue haciendo milagros el día de hoy
milagros de transformación entre todo tipo de personas. Si no te ha alcanzado a ti, te quiere alcanzar. Te lo aseguro, querido amigo. No es nuestro trabajo transformar a las personas. Espero que esto esté claro. Es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos. El Espíritu de Dios, al llenarnos, nos transforma. Así que de la misma manera como nosotros no tenemos que cambiarnos nosotros mismos, sino que permitimos a Dios que nos transforme, de la misma manera nosotros no es del mensajero, nosotros, los enviados, nosotros no estamos para transformar, para cambiar a las personas. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entregar el mensaje y permitir que las personas tomen una decisión para el único que los puede transformar, los transforme, el Espíritu de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra obra, tu obra, querido amigo, mi obra, es simplemente y privilegiadamente testificar. Abrir nuestras bocas. Permitir que nuestras acciones estén alineadas con nuestras palabras. Permitir que lo que decimos sea lo que hacemos. Permitir que las personas vean en nosotros una armonía entre lo que hablamos y hacemos. Entonces es muy importante que la transformación sea experimentada por aquel que ha sido enviado. El mensajero tiene que ser transformado por el mensaje, de tal manera que el mensaje tenga el poder que el Espíritu Santo quiere que el mensaje tenga. Así que, querido amigo, la realidad es esta. Tú y yo tenemos que dar testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio. No podemos quedarnos con el conocimiento de un Dios maravilloso solo para nosotros. Él llegó a nuestra vida para alcanzarnos a nosotros, pero también para alcanzar a otros a través de nosotros. Así que tenemos que dar testimonio. Este testimonio es tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo dieron el mismo Jesucristo y sus apóstoles. Así que tenemos que confiar en la eficacia del Espíritu Santo. Tenemos que testificar de la misericordia, de la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado. Y ser así, de esta manera, instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que de muchos corazones asciendan hasta Dios con agradecimiento y con alabanza. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo y por cada hija de Dios. ¿Ese eres tú, querido amigo? ¿Eres tú una hija de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Te reconoces como tal? ¿Te aceptas como tal? ¿Vives como tal? Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, te consideras, te aceptas y vives como tal, entonces esta tarea es tuya. Esta responsabilidad es tuya. Este privilegio es tuyo. Querido amigo, querida amiga, tú necesitas decir al mundo que hay un Salvador que está buscando por ellos. Tú necesitas decir al mundo que la misericordia de este Dios está lista para salvar a todos. Tú necesitas decir al mundo que la bondad de Dios está tan evidente en nuestra vida que a pesar de vivir en un mundo lleno de pecado, con un enemigo que está siempre atacando, nosotros podemos decir, gracias a Dios estamos viviendo y gracias a Dios podemos comer, gracias a Dios tenemos lo que tenemos y recibimos lo que recibimos. Pero más allá de la misericordia, más allá de la bondad de Dios, nosotros tenemos que hablar del amor de Dios, porque es por amor que Él muestra su misericordia, porque es por amor que Él muestra su bondad, porque es por amor que Él vino y murió en una cruz por cada una de esas personas que tú llamas amigos, por cada una de esas personas que tú llamas queridos hermanos y primos y sobrinos. Ellos necesitan saber de ese Dios que tú conoces. Es tiempo, querido amigo, de que te levantes, de que planees tu día, de que hagas una agenda para cada día donde Dios tenga la prioridad. De tal manera que tú en tus días digas, voy a llamar a esta persona, voy a contactar a esta persona, voy a mandar un mensaje, voy a compartir un video, voy a compartir un libro con esta persona. De tal manera que tú hagas la parte que Dios te ha confiado a ti. Una vez que tú haces eso, deja que el Espíritu Santo haga el resto. Permítele que Él trabaje en tu vida.
Permítele que Él trabaje a través de tu vida y verás que personas van a llegar a los pies de Cristo y no estarás solamente tú. ¿No te gustaría compartir eso con el resto del mundo? ¿Qué tal si oramos ahora y lo ponemos en oración pidiéndole a Dios que nos utilice, que nos llene y que permita que haya oportunidades y palabras que nosotros podamos decir a las personas a quienes nosotros estimamos? Vamos a orar juntos. Gracias por estudiar con nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de haber recibido tu salvación y también de haber aceptado la misión que tú nos has dado. Hoy, Padre, entendimos que esta misión no es solamente nuestra responsabilidad, pero básicamente es tu responsabilidad, Señor, que tú quieres manifestar en nuestros corazones. Aceptamos, Señor, el trabajo del Espíritu Santo hoy. Y te rogamos, Padre, que al mismo tiempo que nosotros tratamos de abrir nuestras bocas, que no sean nuestras palabras las que salgan, sino que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Que el poder con el cual nos tratamos de entregar el mensaje no sea nuestro poder, sino sea el poder del Espíritu Santo. Capacítanos, transfórmanos, cámbianos, llénanos. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a amar a las personas de tal manera que tengamos la urgencia de decirle: hay un Dios que está buscando por ti, hay un Dios que ya ha hecho lo que tú necesitas para vivir por la eternidad. Danos esa urgencia, danos esa responsabilidad y esas oportunidades que necesitamos para decir al mundo que tú los amas. Te lo rogamos, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte y de ser parte de esta hermosa tarea de testificar. Agradezco, Señor, por mi amigo, mi amiga que está en el otro lado de este video. Te ruego tu bendición sobre esa persona. Úsala, Padre, de tal manera que su boca no pueda estar cerrada cuando hay oportunidades de hablar de ti. Te lo ruego, Señor. Gracias, Padre, por perdonarnos, por transformarnos y por llamarnos tus hijos. Todos estos favores y estos pedidos te los hacemos en el nombre de nuestro Salvador y Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No te olvides, querido amigo, comparte este video. Personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Si tú tienes la oportunidad de simplemente poner like o simplemente decir compartir y ya está, ya hiciste algo. Que Dios te bendiga y te utilice el día de hoy y cada día de tu vida. Bendiciones.